Buenas tardes, Quique. Pues no sé, Quique, no he visto tiempo, no sé cómo está la cosa. Va a tope, el BMW negro y amarillo va a tope. Esperad un momento que estoy aquí compartiendo en las redes sociales. Y empezamos ya, porque aparte estará llegando ya el primer coche. Tengo que colocarme también, que me puse aquí para atrás ahora. Sí, Vicente, Pepe Vicente, sí, las vamos a hacer. Otra cosa es que tengamos cobertura allí, porque no fui al tramo a verlo.
Ahora sí. Bueno, vamos a ver qué nos depara esta zona. Yo pienso que es una zona rápida, es una zona en bajada. Entonces a orden sempre é mismo. Ah, no, vista aquí, se le. Vamos allá. Quieto. Pues nada, muy buenas tardes a todos. Vamos a comenzar con otro directo. Y a ver qué nos depara ahora la tarde. Estuve por las asistencias y nos comentaba Jorge Pérez que llevaba problemas en el diferencial de atrás. Estaban a ver si lo reparaban, porque se le desactivaba y se le activaba solo, entonces estaban allí intentando reparar. Y a ver qué nos depara la tarde. ¿Tú crees? Sí, sí. Aquí estamos haciendo pruebas. Sí, Diego Vila va a superataque. Quique, ¿tienes por ahí la clasificación? ¿Cómo está la clasificación ahora mismo? Que yo aquí, macho, la cobertura se me va, se me viene. Entonces estoy aprovechando de dos lados la cobertura y si me deja entrar aquí en la página. Sí. Ya tenemos llegando a Víctor Senra. No era yo, JJ, no era yo. Era otro compañero. Yo suelo salir los lunes. Ese no era yo.
hubiera pasado no le Vamos, aquí está Víctor Senra ya. Eso agarra por allá abajo. 28, 44 y 1-5. La lucha que ahora va a estar por detrás entre Jorge y Diego. Sí, Dorado está corriendo mucho, Dorado está haciendo un buen rally. Y Diego también, ¿eh? Diego también está haciendo un buen rally ahí. La pregunta es, Diego, para el año, ¿qué va a hacer? Este debería ser Alberto Meira. Tenemos a Alberta full. Ahí tenemos vistas de playa. Tenemos la playa al fondo. Y ellos están ahí están las asistencias. Que pase que gane. A ver si tiene suerte y para el año tiene un coche. Pero es complicado, creo, ¿eh? A ver qué tiempos hace Jorge ahora en esta pasada. A ver qué diferencia le saca al otro tramo respecto a la primera pasada. Buenas, David. No sé, va bien, no llueve, no hace calor, está bien. Me quejo. Eu se vou ali, dijo que
Aquí foi o que estaba chegando. Víctor Senra vuelve a marcar scratch. Hostia, te sale de Meira, a mí me sale de Víctor. Ah, sí, perdón, estaba viendo yo mal. Aún no pasó Pablo. Están pasando los primeros. Había ese tarde de mulher. No, pero que estuve arriba. Se le bajó el tiempo de Senra de la mañana, ¿eh? Jorge Pérez ya hizo el tercero, ¿eh? 6-11. 6-11. Bajó mucho el tiempo, ¿eh? Sí, Jorge ahora hace un buen tiempo. Escapas por baixo. Son escapas por baixo. Víctor bajó una milésima porque hizo 6-10 en la primera y ahora hizo 6-09. Jorge también bajó respecto a la primera pasada. Están ahí los tiempos ahora, ¿eh? Ahora le hizo un buen tiempo Jorge. Ahora le metió. A ver si Meira da cogida a Dorado. Sí, yo pienso que Jorge va a estar ahí siempre porque aparte, una vez tenga el coche de su mano, yo creo que va a correr. Luego estará en lo que quiera arriesgar y no quiera arriesgar, ¿sabes? Pero bueno.
depender de lo que quiera arriesgar el tramo. Pero ahí va a estar porque aparte de hacer buenos tiempos. Buenas tardes, Alfredo. Sí, Camaño. Es una pena que no esté también aquí. Sí, Carlos, la intención es ir a 2 más, creo. Tenía por aquí anotado. La intención era hacer 3 más. Este es el 6, hacer 2 y el final. Esa es la intención. Ahora tenemos que ver el tiempo, la disposición del tiempo. Pero sí que yo creo que me da tiempo. Yo tranquilo, relajado. Sí, ahí se ve, dice, ahí se ve de lado, no te cojo. Sí, Pepe ya estaba comentando, Kiki, que eso debía estar mal ayer, que no daban las cuentas. Outro día tiñamos un cabalo que Sí, eso comentó por su Instagram. Sacaron un comunicado que no venía porque se lo murieron familiar al mecánico.
Bueno, veo que estamos 72 conectados. Así que quiero ver 72 me gustas en el vídeo, ¿eh? Porque en el otro no había tantos me gustas como yo esperaba. Hombre, al final ellos tienen que luchar entre ellos, Quique. Eso, dedito arriba y el que no esté suscrito que se suscriba y que le dé a la campanita, ¿eh? Tenemos que llegar a los 6.000 suscriptores. Solo veo 24 deditos arriba. Muy mal. Muy mal eso, ¿eh? Voy a pasar lista, ¿eh? El que no le dé, vamos a tener que castigarlo. Pues luego voy a ir voy a intentar llegar al tramo 8, al de Xove, casi a meta. Voy a llegar allí a ver cómo está allí la cosa. Y luego tendría que volver a este. Sí, era así, volver a este. Luego volver a este. Y luego ya ir para la meta de Xove, que es el último. Esa es la intención, ahora que me salga todo bien esa parte. Sí, después de hacer meta, como me cuadra el camino, pues pararé allí en Parque Cerrado. No sé si van a hacer directos de la entrega de premios, los de streaming o no. Si no, igual me animaba a hacerlo. Buenas tardes, Lidia. Que llegas tarde, ¿eh?
¿Quieres ver a tu tocaya, Lidia? Está ahí sentada como si fuera la jefa, vamos. Han arrancado eso. Porque subindo por ali arriba. Y eso es verdad, Lidia, eso es verdad. Has de fijar ao de mar. Pues a ver si cuadramos, Emilio. Tú igual me reconoces antes que yo a ti, porque yo a ti es que no te pongo ni cara. Y si ves a un tío con una cámara, con una tabla encima, pues ese soy yo. ¿No la ves? Espera, Lidia. E demais Ahí, mira. La reina. La reina. La jefa. Me está controlando. Ahí, sentadita, ahí, en el hormigón. Privilegios. Lidia. ¿Quién? Lidia. Lidia. Ah, Lidia. En la cámara sí, es una cámara. No vas a encontrar otra cámara con una tabla encima, creo yo. Y un tío con un polo de prensa, con un chaleco de prensa y un polo rojo. Cada año tengo que retolar todo, que este año ando así medio camuflado. está libre. Está libre. Vale, nosotros vamos a ir a Churri e vamos volver aquí. Vale. Si queres dice. Mira aquí. Hombre, Aarón, muchas gracias y saludos para Suiza, que no viera yo el comentario ese. Oye, Aarón, si comparte el enlace por ahí por tus colegas de Suiza, porque vean los rallies de Galicia. Dice que este pasa mal. Hoxe non. Pega unha carreira de... Non. Dice que se non vas aquí te vas aos tomates. Vamos subiendo, 71. Si la hacen allí fuera, y esto es que guapo, No hubo carrera este fin de semana, ¿no, Lidia? No salisteis a ningún lado. Muchas gracias, Aarón.
si así hacemos crecer más el canal. Que antes de final de año teníamos que estar en los 6.000 seguidores, ¿eh? Vamos a ver, ¿cómo estamos? Estamos con 5.728. Hay que llegar a final de año a los 6.000 tranquilamente. Qué olor a frenos. ¿Sí bien que es el del BMW Compa? A ver qué te digo yo, JJ. En cuanto me salen a mí. 700. Pues te salen 2 más que a mí. Espera, vamos a actualizar. No. Me salen 2 menos que a ti. Eso tienes toda la razón. Toda la razón, Olivia. Sí, es que a la mañana donde estaba yo hizo un trompo, ¿eh? Hizo un 0 y se marchó. Entonces es normal que no salgan los tiempos. Pues sí, de aquí a final de mes, de aquí a final de año, hay que llegar a los 6.000, si no, es que la cosa no va bien. Sí, el fin de semana pasado ganó allí en Riancho. Despois si non tamén ten perigo. Non sei se non se non perigo. Na casa que le ten. Na última. Para los rallies será, Emilio. Para el álbum va sobrado, joder. No, para así. Vamos, vamos, que no demore mucho esto. Es que al pasar el último tengo que cerrar rápido y arrancar. Y arrancar porque si no, no llego. Non vamos chegar.
Yo no lo conozco, no puedo... Lo vi el otro día que en el slalom bien, pero no me doy cuenta de verlo así mucho, en mucho más rallies. 46 o 48. Es que ahora, al venir por clasificación, es más fácil, es más difícil controlarlos. Sí, vais tegas 105, né? Ves as copas logo, ten unha máquina xa muito pouco, sí. Tu ves as copas que... El vai a moito. No, Hay 29 coches en carrera solo, por lo que veo. el ano pasado correu esta nomás. Tengo un lanzado, a mí, Entonces, 48. 48, ¿no? Porque 47. no, tiene que haber más. Yo el slaloms a pocos voy. Fui el otro día porque no tenía más nada que hacer. Me cuadraba así bien. No, vale, no, pero... Vale. Onde fan así, logo. No, pero este ao mellor ten... Este 206, ao mellor 16 ou 17. No, 58 tenemos en carrera. En el TC5. Por lo que comentaron ahí en un grupo de WhatsApp, fue por avería. Parece que consumía mucho aceite el coche. Que me sale que el último coche que pasó en el quinto tramo fue Triviño. Sale atrás de todo. Pues sí, Emilio, pues sí. Pobre hombre, no ha hecho un rally con ese coche. El Díaz, te veo ahora. El Díaz. Aquí detrás. El Díaz es el dorsal 57. No, perdón. Me está marcando esto aquí.
El DMV. Elías. Sí. Número 43. Eso sí, ya no lo sé, Emilio, si es más bruto el piloto que el coche. Eso sí, ahí ya no te puedo decir. Ahora ves estes, tío, que son locas. Pues sí, ya llevo unos aquí. Bueno, ya sé de dos. Pues es una pena. Y aparte es un coche bonito, joder. Coche bonito de ver. Una pena. Ya más o menos de. No, pero sí, vamos. No, 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 eso no. Checa ahí con creo. Sí, aquí el Williams también no tenía nada de suerte con él, ¿eh? La verdad que le rompió muchas veces. Y el Chara, otro tanto. Sí, algunas fotos vi por ahí, Quique. Golpe fuerte, ¿eh? Faltaba la puerta de atrás. Arrancó el panel. Y algo por adelante también tenía tocado. Que hoy no podemos fiarnos del dorsal, el duende. Porque hoy salen por clasificación de ayer. Pues no sé, Emilio. La putada es que no
pobre hombre no va a acabar un rally. Hostia, pues no sé. Bueno, también la información que te estoy dando yo es de un grupo de WhatsApp, ¿eh? Al parecer consumía mucho aceite y no cogía vueltas el coche.
complicó la cosa aquí al 206, ¿eh? No sé qué piloto era. Adrián López. Sí, no le queda otra, Kike. No sé qué. Al final eso también no sé si te... Al final tantos abandones y tanto gastar y no poder correr en rally y condiciones, eso también te tiene que minar y al final igual acabas abandonando el proyecto. Pues con el Sara ya llevo unos cuantos, creo, ¿eh? No te sabría decir, Emilio, pero ya llevo unos cuantos. Sí, ya llevo unos cuantos, sí. Me quedan 11 coches por mis cuentas. ¿El ZX de quién? Ahora tendría que venir Elías. Estoy viendo por la clasificación de ayer. Y me tendría que venir Elías, el VV. Ahí lo viene. No tendrían que pedir las chicas del 107, Leticia y María.
¿A quién te refieres, Emilio? ¿Al del BMW? Va mejorando poco a poco. Es que estoy viendo que voy a andar pilladísimo para llegar al otro tramo. 5:30. 5:30. Y tenemos de enlace 20 minutos que va. No llego. No llego ni loco. No llego y la otra. A ver, este teníamos ahora una hora y media. Buenas tardes, pájaro loco. Llegas tarde, llegas. Ya estamos terminando. Pues quedarían 1, 2, 3, 4 coches. Y a correr para el otro tramo. A ver si dónde llegamos. Mira, a mí estaba más derecho ahora. Ahora sí que estás más mío, me cago. Déjame ver si para no te ver. Sí, quería emitir 3 más, pero va a andar la cosa complicada. La cosa complicada va a andar. Porque a 1:30 me empieza el otro y tengo 20 minutos me marca el GPS 20 minutos de
de enlace. Tira, tira, tira para acá. Espera, ahora dice que va a tirar. Voy muy justo, voy. Pero bueno, me perderé a lo mejor los 2-3 primeros. ¿Qué le vamos a hacer? Vale, para agarrarse. Por un manchado más. Es que voy con todo. Aquí quedarían 3 coches. Pero claro, que yo tampoco quiero cortarlo ahora y marcharme. Por lo menos llevarlos todos. Quedan 2. Escoita a sirena. No? Este último que pasó que era un Ah, no me quedé. 306. Creo que era el último ese. AX y 206, justo. Pues nada, vamos a ver si llegamos al otro tramo. Cerramos ya esto y en un rato ya estamos de vuelta. Venga, hasta ahora.